Hola amigos, ya estamos aquí otra vez. Os traigo esta joya de mi colección, que es este Zelda Majora's Mask para Nintendo 64. Ya sabéis que esta maravilla fue lanzada después del Ocarina of Time. Es un juego que mucha gente no le ha parecido tan bueno. A mí, sin embargo, me ha parecido una historia completamente increíble. No a la altura de Ocarina of Time, pero no deja de ser un Zelda mayor, por más que lo intenten desprestigiar. En el vídeo de hoy os voy a hacer un unboxing, bueno, os voy a enseñar el contenido de esta edición para que veáis todo lo que tiene dentro, esta joyita. Y en una segunda parte, que no sé cuándo la haré, pero más adelante, haré un gameplay y os pondré el análisis. Así que quedaros con que esta es la primera parte del vídeo. En la segunda parte os haré el gameplay y el análisis. Ahora os voy a dejar con este vídeo. El coleccionismo no lo he empezado 2 o 3 o 4, como dicen por ahí, sino que el coleccionismo lo hemos empezado todos. Así que vamos allá y vamos a ver esta joya. Aquí tengo esta joya de mi colección. No me gusta generalmente hablar de otras personas en mis vídeos, pero recientemente me pasaron ese vídeo de mi amigo gallego, que yo soy seguidor de él también en YouTube, pero dijo un comentario que realmente me pareció completamente fuera de lugar, de que el coleccionismo lo habían empezado él y 3 más. Me parece una sobrada importante. Voy a cumplir 45 años y me parece que a mí en el 92 nadie me vino a decir con un papelito si había que comprar ediciones para España o el estado de conservación de las cajas, sino que simplemente yo coleccionaba y porque a mí me gustaba, y el hobby este lo hemos hecho entre todos. Así que, sin más dilación, no voy a hablar de más nadie y voy a empezar a enseñaros este juego. Vamos a abrir el juego. Como veis, está en un estado bastante bueno. Este juego requería del Expansion Pack. Ya sabéis que algunos juegos, más adelante salió esta expansión de memoria para la Nintendo 64. El de Star Wars, por ejemplo, de las carreras lo utilizaba. El Donkey Kong también lo podía utilizar. La segunda parte del Banjo también lo usaba. El Perfect Dark también lo usaba. Y son unas características adicionales, pues este requiere automáticamente la expansión, si no, no se puede jugar. Aquí es la versión europea, como veis, que viene en diferentes idiomas. Aquí en la portada, la caja. Esta es la parte trasera. Esta edición para mí me parece un lujo porque, teniendo en cuenta después del gran éxito que tuvo el Ocarina, lanzaron este juego utilizando el mismo motor, pero con una historia completamente más oscura y mucho más interesante, en mi opinión, en algunos aspectos. Ese toque oscuro y misterioso que tiene el juego me encanta. Así que vamos a enseñar la edición. Aquí la tenemos. Este juego venía con un juego dorado. Aquí lo tenéis. Esta es la parte trasera. La verdad que me encanta este tono dorado que tiene el juego. Aquí tenemos el manual del consumidor, que no lo vamos a ver porque no tiene mucho sentido ahora mismo mostrarlo. Y tenemos aquí las instrucciones. Vamos a poner la parte que nos toca, que es en nuestro idioma, en español. Aquí, instrucciones a todo color.
Termina, que es el mundo donde desarrolla la historia. Aquí están los personajes. Todo el juego gira en torno a las máscaras que vamos consiguiendo durante el juego. Lo cual las transformaciones de Link lo hacen un juego completamente diferente. También está la ocarina, por supuesto. Este a mí me parece un auténtico juegazo, ¿eh? Eso también os lo digo. Tenemos más. Pantalla de estado. Pantalla de mapa. Todo idéntico al Ocarina en este aspecto. Y estas son las instrucciones. Como veis, están en un estado muy bueno. Que una pequeña pestañita que se ha levantado, pero bueno, no podemos ponernos nos podemos poner muy exigentes, porque los precios que se están moviendo estos juegos ya son de auténtica locura. Así que esta es la primera parte de The Legend of Zelda Majora's Mask. Vamos a hacer un vídeo más cortito, en formatos más pequeños, para no hacerlo excesivamente largo los vídeos. Prefiero hacer un formato en dos partes, como hice con el Castlevania. Os enseñé primero el unboxing y luego, si es el gameplay, mi nota final. Así que este vídeo lo podéis considerar una primera parte. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña joya. Y próximamente la segunda parte con el gameplay y el análisis de The Legend of Zelda Majora's Mask. Nos vemos próximamente.